es Edgar Kraus y yo soy el editor de HarperCollins para México. Hablar siempre del Holocausto es un tema necesario, es un tema importante, es rememorar la mayor tragedia del siglo XX, quizá una de las mayores de todos los tiempos. Y la cantidad de libros que se han producido sobre este terrible acontecimiento no dejan de multiplicarse, no dejan de producirse obras, reflexiones, películas, seminarios, simposios, congresos, exposiciones, porque se trata de tener siempre presente los límites del ser humano, tanto en su parte negativa, como ya sabemos lo que ocurrió con la historia, como en su parte conmovedora, que es la tarea de los artistas, de los novelistas, como Mario Escobar, quien nos presenta una obra de esperanza, una obra de amor, una obra de valores profundos, que se sobrepone a lo negro, puede a veces ocurrir en las sociedades fanatizadas, en los grupos humanos que deciden un día abrazar el odio, con consecuencias terribles. Entre los numerosos ejemplos y obras que hacen eco en esta bella obra, está por supuesto la obra de Primo Levi, que uno de sus epígrafes abre este libro, y cómo no recordar sus obras, en particular si esto es un hombre, que describe la terrible experiencia de Auschwitz, y bueno, pone en tela de juicio muchos de los lugares y de los sitios más extremos que hemos conocido como humanidad. Por otro lado, pues bueno, estoy acompañado, además del propio autor, de Isaac Haxen, quien es un gran investigador, es un gran especialista en la historia, por supuesto, del pueblo judío, el pueblo del libro. Y bueno, pues él ya nos compartirá sus reflexiones. Él es un periodista, es un investigador, es editor del Diario Judío, que tantas publicaciones ha hecho y que tanta memoria ha dedicado pues a la historia de los judíos, en particular en el siglo XX. Él preparó un breve texto de 50 cuartillas. Son pequeñas más, 50. Que compite con el libro. No es verdad. Además de ser un gran conversador, un profundo conocedor de la historia judía, pues bueno, le va a la América y es un gran aficionado del fútbol, así me pidió que lo presentara. Sobre esto no hablaremos, por favor, pero mientras tanto, pues le quiero pedir que haga uso de la palabra para que nos comparta sus experiencias de lectura sobre este libro. Y bueno, pues les quiero pedir que le den la más atenta bienvenida. ¿Se oye? Si no. Bueno, para mí es un gran honor estar en este panel tan distinguido y en un tema tan relevante que para algunos parece... Ya me regaña mi mamá, está en esto, ¿verdad? Parece de otra... Un tema que parece de otra época, parece sacado muchas veces ya de Hollywood, parece sacado de otra época, pero es muy actual, ¿no? Primero, gracias a todos por su tiempo y por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Quiero también agradecerle a Carla Nájera, que además de tenerme siempre informado de todo lo que sacan en la editorial, nos invitó a este panel, a HarperCollins y a Edgar Kraus por realizar este libro, por editar este libro, y por supuesto a Mario por envolvernos en esta gran aventura literaria que para todos pues, es un sueño para aquellos, o sea, habla de un sueño para aquellos que pensaban cambiar el mundo y todos los que creen todavía que el ser humano y que creen que el ser humano todavía no ha sido vencido. Es parte de lo que se habla en este libro. Yo empezaría primero con una pregunta a todos los que están aquí, diciéndoles ¿cuántos se han dejado llevar por una promesa? Algo de lo que les dicen les va a hacer, o sea, nunca les han dicho, si haces esto te voy a dar, te prometo todo, ya sea en un equipo de fútbol, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea hasta en las relaciones familiares, hasta la mujer, el marido, la esposa. Si haces, te va a tocar, y todos hasta nos emocionamos y nos los queremos y somos capaces de hacer cualquier cosa por esa simple, si lo haces, te vas a ganar. A todos nos han prometido la gloria de alguna manera, ¿no? Normalmente cuando me han pedido que presente algún libro, pues busco que tenga 3 características muy importantes, o que sea uno, ¿sí? Primero es que sea algo actual, que nos refleje hacia la actualidad, ¿no? Empecé a leer este libro y dije, bueno, lo voy a empezar leyéndolo, y continué haciéndolo, y vinieron a mi cabeza
miles de cosas que podría decirles sobre el tema, ¿no? No se las voy a decir todas porque si no, no leerían el libro y entonces me lo regañarían tanto Mario como el editor, ¿no? Les prometo que no lo voy a hacer, pero sí les voy a decir algunas cosas relevantes de esta obra. Primero porque es un libro que, aunque parece de otra época, como les dije, va con el contexto actual que vivimos, ¿no? Desde el título, nos prometieron la gloria, ¿sí? ¿A cuántos jóvenes hoy en día, a cuántas personas no nos han dicho, no nos prometieron la gloria, ya sea social, política? No quiero meterme en esos temas hoy, pero nos han prometido que vamos a tener un mundo mejor, mejores cosas, N cantidad de cosas, y ahí vamos y caemos en todo esto, y nos hemos dejado arrastrar por esas promesas, ¿no? Como dijo Mario en algún momento, les prometieron un mundo nuevo, uno mejor, una idea muy atractiva para la gente joven que quería cambiar las cosas. Se dejó fomentar el individualismo y para apostar por el colectivismo. ¿A alguien le suena conocido en estas épocas eso? ¿Sí? Bueno, así muchas veces a lo largo de la historia del mundo las promesas hacen más a una persona normal, como cualquiera que estamos aquí sentados, y nos pueden transformar en cualquier tipo de seres, ¿no? Y hasta llegar a perder nuestros valores más esenciales, ¿no? También, por otro lado, siempre he pensado que he oído todo del Holocausto, que hemos escuchado mil y una historias, y de repente hace años me topé con Mario, con Canción de Cuna de Auschwitz, relatándonos una historia poco conocida sobre los gitanos y un exterminio de un pueblo total, ¿sí? Y para muchos nos quedamos diciendo, en serio, yo no conocía. Tiene otro libro, el cual no he podido leer, pero que ya me prometieron que lo voy a poder leer, que habla de otro pasaje, para muchos poco conocidos, para otros mucho, que fue la captura de muchos judíos franceses por franceses en el velódromo de Francia. Y trata parte de esta historia y de qué sucede. No me meto en ella porque no es parte del libro, ¿no? El segundo punto que busco mucho es que la metodología o el sustento literario sea sólido, que te refleje, que te haga leerlo, ¿no? Y es justamente este sustento histórico por el que pasa Mario, y tiene una excelente narrativa porque no la cuenta él, no la va contando, la cuentan 5 personajes, 5 características diferentes los que van narrando el libro y te van metiendo en todo esto. Además es muy importante que parte de estos personajes y los centrales, justamente porque alrededor de ellos gira toda la historia, son mexicanos. Y además es una historia real porque es algo que sucedió. Son mexicanos en el Holocausto, contados por mexicanos, contados por ellos, ¿sí? Que lo vivieron. Son padres y tíos de un famoso periodista mexicano. Entonces todavía nos toca un poco más porque también está en la profesión del periodismo, ¿sí? En Jalisco. Es más, hay una calle en nombre de uno de ellos, pero no sé si tenga que ver con ellos, pero hay una calle en Jalisco a su nombre. No sé si tenga que ver, si sea por ellos, pero probablemente porque fueron en su época grandes empresarios en Jalisco, ¿no? Pero además con todo eso es increíble cómo nos va metiendo y cómo jóvenes mexicanos se dejan envolver y se van metiendo dentro de las juventudes hitlerianas, ¿sí? Y se dejan convencer y se dejan ver. Y dentro de este libro, Mario nos va reflejando todas las artimañas que usaron los nazis, que se parecen mucho a otras que usan diferentes políticos y en diferentes épocas, sentidos, ya sea religiosos, políticos, sociales, para ir convenciendo a la gente, para convertir hasta a niños, ¿sí? Como dice Mario, dejan al lado su niñez, ¿sí? Algunos lo dejaron por intimidación, otros por imitar, otros por miedo, pero poco a poco dejan al lado esos sentimientos y se convierte este fervor en algo propio y lo empiezan a hacer, ¿sí? Simplemente porque les gusta o les parece correcto o porque los convencieron, como sucede en el libro. Es una época donde los campos de concentración no se trataba de ser una fábrica de muerte como lo era una fábrica de deshumanización total, tanto para los prisioneros, para los estos, como hasta los propios guardias y para todos los que estaban. El objetivo era deshumanizar, perder todo esto. Y esto nos lleva a un tercer cuestionamiento, que es algo importante cuando está uno leyendo un libro y presentándolo, que es qué nos deja el libro, qué nos enseña, ¿no? Y este libro cumple cabalmente. Primero, tiene varias lecciones, desde las redes sociales, que hoy en día son la misma hoguera de muchas cosas, ¿sí? Donde se quema hoy en día se quema aquel que es diferente, piensa diferente o no se somete a la mayoría. Es muy común ver en las redes sociales, es decir, yo pienso esto y se le ataca y se le recrimina simplemente por pensar diferente, ¿no? Curioso hoy que estemos presentando un libro
que habla mucho de cómo se quemaron libros, porque en varios capítulos habla de cómo se quemaron libros, y estoy seguro que hoy, y esperemos que nunca suceda, si se quemaran libros, empezando como en esa época con los de Hemingway, nos prometieron la gloria, sería uno de los que primero mandarían a quemar, ¿sí? Principalmente porque habla de cómo, que nos hace pensar, nos habla de cómo debemos de pensar, de cómo debemos actuar, de entender, de reflexionar, y muy importante, de no quedarnos pasivos. En el libro Mario dice, la pasividad aumenta la fuerza de los extremistas, como lo dice, donde se quema el libro, se dice una frase, se va a quemar gente, y de ahí se dio la persecución a todo tipo de gente, profesores, maestros, intelectuales, en la búsqueda de destrucción de un pueblo judío, y como ya sabemos también le tocó a gitanos, pero no nada más a ellos, les tocó a sacerdotes católicos, a protestantes, testigos de Jehová, a todos. Cuando se queman libros, se acaba quemando gente sin importar de dónde vengan, ¿no? Pero el tener hoy en día, ¿sí?, este libro en las manos, y tener libros y estar en un lugar como esta librería, ¿sí?, nos permite tener todavía un poco de confianza en la humanidad, o una gran confianza, y que las historias de que aquellos que perecieron seguirán contándose. Todos aquellos que perecieron, ojalá estas historias como las que cuenta Mario en su libro y como las de muchos otros libros, como menciona Edgar, se sigan contando, y como una dura marca de algo que no podemos seguir permitiendo y que sigue sucediendo y que no lo debemos de permitir. En el libro dice, me permití sobrevivir, salir de Auschwitz y ser felices. Este era el mayor acto de rebeldía contra el sistema que había robado lo que más amábamos y que éramos capaces, ¿sí?, de olvidar, y nos ha permitido recordar quiénes éramos en realidad, ¿sí? Esa era la consigna de más de uno, sobrevivir para seguirlo contando, y como una muestra, sobreviví, los vencí. ¿Por qué? Porque los pasé, sucedió en muchos casos, ¿sí? Pero también nos enseña un gran error, ¿sí?, es que nos permite en el libro, ¿sí?, nos prometieron la gloria, y por la gloria, ¿sí?, hacer cualquier cosa. Y por eso digo que este libro no debe ser nada más leído como novela, es una novela histórica, tiene que ser leído como libro de texto. Dado que mucha gente se cree que no participaron en la barbarie, no participan en una barbarie, simplemente por no estar de acuerdo con el partido, de repente vemos y suceden barbaries y la gente dice, no hago nada, no pasó nada, yo no era parte de, ¿sí?, como sucede. Por no desfilar, por no perseguir en este caso a gitanos, comunistas, gitanos y a todos los demás, por no seguir órdenes, ¿sí? Muchos decimos que por seguir órdenes no se comete ninguna tragedia o no se comete ninguna barbarie, ¿sí? Hoy podríamos hablar de no perseguir a muchos otros, ¿sí? Y por eso no estamos participando, porque se está persiguiendo en otros lados y se está asesinando, y no estamos participando, y por eso no somos. Se nos olvida la pequeña línea que es entre las víctimas y los verdugos, y la realidad, ¿sí? Y que todos seríamos cómplices de todos estos por hacer estas cosas, ¿sí?, como lo fueron en esa época, y como hoy, muchos en estos días, por mirar a otro lado, por hacernos tarugos, en pocas palabras. También nos deja una gran duda, y si un acto de bondad, ¿sí?, puede borrar todos los actos criminales que una persona comete, ¿sí? Nos crea el conflicto de quién es culpable, ¿sí?, en este libro, quién es culpable, y no nada más en este libro, sino en todo el Holocausto. El que lo cometió, el que volteó, como dice por ahí, los aliados que tiraban bombas, y como dicen un momento, no entiendo cómo no tiraban bombas encima de los trenes que llegaban a Auschwitz. Los tiraban por otros lados, pero nadie tiraba las bombas ahí encima. ¿Quién es culpable en este libro? Si se puede o no perdonar, a quién se puede y a quién no se puede perdonar, o si se merece vivir una vida plena y en algún momento haber cometido algún crimen, ¿sí? Eso es muy importante. Podemos perdonar y dejar que alguien que ha cometido un crimen, por la razón que sea, pueda seguir viviendo una vida plena. Por eso es que es para mí un honor haber sido parte de este panel, ser panel tan distinguido. Nuevamente gracias a un amigo como Andrés Romer que me recomendó varios puntos para esta, a Carla, gracias Carla por permitírmelo, otra vez a HarperCollins por emitir estos libros, por seguirlos editando, a Edgar por hacerlo, ¿sí?, y a Mario, que en este libro, además de recordarnos, de meternos a sufrir la tragedia humana, nos hizo recordar lo que se trata de leer. En un tiempo donde leer se ha vuelto a leer los mensajes de WhatsApp o simplemente el correo electrónico, ¿sí?, tener en las manos otra vez un libro como este nos da la esperanza y la importancia de los mismos.
para que nunca más se vuelva a quemar un libro y nunca más la humanidad vuelva a quemar y a destruirse a sí misma. Gracias.